Bueno, ya estamos de regreso, estamos de vuelta y empezamos la revisión de los temas internacionales. Ya nos acompaña Isel Guerra. Vamos a partir actualizando varios hechos que se han desarrollado en Medio Oriente, de esta tensión, sobre todo con algunas acciones del ejército israelí, con bajas también dadas a conocer en estas últimas horas. Así que, Isel, tú nos explicas, nos cuentas. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Varios hechos que han ocurrido en estas últimas horas. Partamos con lo que se conocía más temprano, la confirmación de 4 soldados israelíes muertos a raíz de un ataque lanzado por Hezbollah el día de ayer por la noche contra un centro militar ubicado a 65 kilómetros aproximadamente de la frontera con el Líbano. Y claro, con 4 soldados, de ellos con 19 años de edad, que estaban en un entrenamiento de infantería de base, así como también otras 60 personas que resultaron lesionadas en lo que es considerado uno de los ataques más letales que ha recibido Israel en este año de conflicto. Y claro, con un ataque con aviones no tripulados, o también conocidos como drones, lanzados por Hezbollah contra esta base del ejército en Binyamina el día de ayer por la noche. Que da cuenta, Vivi, de la principal pregunta: ¿cómo es que un dron de estas características logró impactar contra una base militar? Y las dudas que plantea también respecto de la seguridad. Que hemos conocido en estas últimas horas que Estados Unidos va a desplegar un sistema antimisiles en Israel. Estamos hablando del TAAD, que es un poderoso sistema de defensa capaz de interceptar misiles balísticos a 150 y 200 kilómetros aproximadamente. Y con ello también, ojo, que es algo que informa el Pentágono, que también se necesitan para ello tropas estadounidenses, y el ejército de este país enviaría unos 100 soldados a Israel para hacer operar esta batería o este sistema de defensa antimisiles, lo que claramente profundiza, ¿no?, la situación de tensión en esta zona ante eventuales repercusiones o respuestas que podrían tomar diferentes grupos ante la presencia de tropas estadounidenses por el despliegue de este sistema de defensa antimisiles. Y por otro lado, también lo que ha ocurrido en horas del día de ayer por la tarde-noche, Vivi, que era algo que estábamos conversando antes de iniciar este comentario, ¿no? La situación compleja que ha estado atravesando la Franja de Gaza, profundizada una vez más en esta oportunidad por lo que están viendo ustedes ahí en pantalla. Este ataque contra un campo de refugiados dentro del hospital de Al-Aqsa, esto en el centro de la Franja de Gaza, y que deja al menos 4 personas fallecidas. Se suma también a otro ataque reportado contra una zona de refugiados, esta vez en Nuseirat, y en ese lugar se habla ya de una veintena de personas muertas. Sí, causando como, por las características de espacios que se suponen que son seguras para víctimas, o más bien para refugiados civiles. Estamos hablando principalmente de niños, también de mujeres, que ya de alguna manera se está... pero lo lamentable es que se le piden explicaciones, no es la primera vez que esto sucede, y hay mayor preocupación porque también esto tuvo una afectación en la distribución de los alimentos. Entonces, ya dada la situación tan brutal que se está viviendo ahí, se va a agudizar y se va a estar sometiendo a un adicional, sobre todo, bueno, es cosa de ver las imágenes, niños son pequeños, dramáticas. es muy, muy dramático. Y de alguna manera como que uno siente que esto se termina naturalizando, porque los países pueden manifestar, pueden pedir explicaciones, porque siempre, claro, se dice que había un objetivo. Claro. Pero se diluye, podríamos decir, porque ya son una seguidilla de hechos de esta índole en campos refugiados, incluso también lo que pasó cuando hablábamos la semana pasada con los cascos azules. Exactamente, sí. Y en este caso en particular, lo que han asegurado de las fuerzas de defensa de Israel es que estaban apuntando a un centro de comando y control terrorista, básicamente buscando objetivos de Hamas, asegurando que se trataban de ataques precisos. Lo cierto es que hemos visto en estas 2 oportunidades, y también en otras, como desde Israel acusan a Hamas de utilizar a la población civil como escudos humanos. Esa es la postura que ha adoptado Israel ante ataques de estas características. Lo cierto es que estamos hablando de zonas como, por ejemplo, esta escuela de Naciones Unidas en Nuseirat, donde se habla de al menos 22 personas fallecidas, o también dentro del hospital Al-Aqsa, que ha estado funcionando a una capacidad claramente muy limitada, pero que sin embargo lleva a que
cientos de personas se congreguen en estos alrededores considerados hasta cierto punto seguras para poder acceder de forma mucho más fácil y también, entre comillas, se lo digo, a suministros, a alimentos en medio de un territorio que está bajo claramente una grave situación humanitaria. Y claro, aquí nuevamente volvemos a una frase que se ha escuchado en reiteradas oportunidades. No hay lugar seguro en el enclave palestino, más allá de que en algunas oportunidades Israel ha llevado a cabo estas evacuaciones, ¿no?, de la población, asegurando que es allí donde se van a registrar ataques, pero sin embargo, y en este caso en particular, lo vemos durante la jornada del día de ayer por la noche, ¿no?, que lamentablemente deja estas imágenes dramáticas durante esta jornada. Sí, se habla de una estrategia incluso clara de hacer un desplazamiento nuevamente, lo que tú nos explicabas, son desplazamientos que se dan de forma constante. Además, también pensemos que el radio o la extensión de la Franja de Gaza es muy pequeña. Sí. Y se está buscando que cerca de 400.000 residentes puedan avanzar e ir liberando ciertos pasos, y por eso se ha apostado, estoy leyendo algunos reportes de medios internacionales, a precisamente restringir la llegada de alimentos, de algunos insumos básicos para que se pueda provocar ese movimiento y seguir con la incursión y con lo que está haciendo el ejército israelí. Exactamente, tú das en el punto en algo trascendental. Estamos hablando de un territorio de 365 kilómetros cuadrados, donde los informes más recientes hablan de que el 90% de esa población se ha visto desplazada de alguna u otra forma, no solo en una oportunidad, sino que lo hemos visto también en este año de conflicto. Muchas familias han tenido que abandonar la zona en reiteradas veces, ¿no?, escapando justamente de los bombardeos, y con otra situación bastante importante que ha tomado y ha escalado bastante en estos últimos días, la situación de los cascos azules en Líbano, que también es otro foco de preocupación en medio de la situación en el Medio Oriente. Vamos a quedar pendientes de actualizaciones, de nuevas informaciones que puedan llegar tanto desde Israel, Líbano, así como la Franja de Gaza, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional para hablar de las más recientes declaraciones que pronunciaba el día de ayer el fiscal general de Venezuela contra varias figuras de nuestra región, en particular contra el presidente Gabriel Boric, así como también contra el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a quienes ha acusado de ser parte de la CIA como agente. Así es, y eran las declaraciones que pronunciaba Tarek William Saab en una entrevista que se divulgaba en la jornada anterior, donde acusaba tanto al presidente Boric como al presidente Lula da Silva de ser dos voceros de la izquierda latinoamericana que fueron captados por la Agencia Central de Inteligencia. Estamos hablando de la CIA, y según esta versión claramente sin pruebas que pronunciaba el día de ayer William Saab, era un hecho que estaba comprobado. En esta misma línea también varias otras declaraciones que pronunciaba el fiscal general de Venezuela, ¿no?, de que el presidente Boric había traicionado a las juventudes mártires que compartieron al expresidente Sebastián Piñera, asegurando que el verdadero bastión de la izquierda en nuestro país es Daniel Jadwe. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que se dan a conocer el día de ayer en un nuevo intercambio de críticas, pero sobre todo de estas acusaciones que ha lanzado contra nuestro país luego de que el presidente Gabriel Boric calificara como una dictadura la situación en el régimen venezolano. Boric es un agente de la CIA, comprobado. Traicionó a la juventud mártir que combatió a Piñera, donde hubo centenares de muertos, donde hubo 500 heridos que perdieron la vista entre los miles de heridos. Él se monta en esa ola, siendo el más tartamudo de esa dirigencia emergente, universitaria, rebelde, porque el verdadero bastión de la izquierda histórico reciente en Chile es Jadwe. Bueno, nos vamos hasta Taiwán en un nuevo episodio de tensión que se ha tomado esta zona, sobre todo en estos últimos 2 años, con nuevos ejercicios militares llevados a cabo durante esta jornada por parte de China en torno justamente a esta isla, a la cual considera como una provincia rebelde y de la que está dispuesta a reunificar incluso por la fuerza, lo han asegurado sus propias autoridades en los diferentes discursos de estos últimos años. Y con esta nueva andanada registrada
durante esta jornada a gran escala, aumentando la tensión aún más en el Pacífico con este gigantesco despliegue militar que, según reporta en medios internacionales a esta hora, llevó a que Taiwán detectara 34 buques de guerra de China, así como también otros 125 aviones en un despliegue que comenzó en horas de la madrugada y se extendió hasta el mediodía, completada con éxito, como aseguraban desde China durante esta jornada, y con tropas del ejército, la armada, también la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en lo que se interpretaba, ¿no?, como la simulación de un bloqueo con al menos 6 zonas donde estaban desplegados justamente los diferentes aviones y buques durante esta jornada, en lo que desde Taipei califican como una provocación en medio de las declaraciones y de las acciones que también ha llevado China en estos últimos años. En particular, una situación que se ha agravado desde 2022 en adelante. A mediados de ese año, en agosto justamente, vimos la visita de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una de las figuras principales en el país norteamericano, y que no visitaba justamente Taipei o Taiwán en este caso desde 1997. Pero bien, ese viaje justamente llevaba a que China lanzara una serie de ejercicios militares por 2 días, incluso con el lanzamiento de misiles. Más recientemente también durante este año, en el mes de mayo, veíamos un cambio de gobierno en la isla. Eso también llevaba a China a lanzar ejercicios y ahora lo vemos nuevamente, esta vez por declaraciones que pronunciaba justamente el nuevo presidente de Taiwán recientemente, donde insistía, ¿no?, en la necesidad de resistir la anexión y la invasión de la soberanía. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pronunciaba durante esta jornada la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ante este gigantesco ejercicio militar llevado a cabo en torno a la isla. Lo que puedo decirles es que la independencia de Taiwán es incompatible con la paz en el estrecho de Taiwán, y las provocaciones de las fuerzas independentistas de Taiwán serán inevitablemente contrarrestadas. China siempre ha estado comprometida con el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, lo cual es obvio para los países de la región. Si le preocupa la paz y la estabilidad en el estrecho, lo primero que debe hacer es oponerse a la independencia de Taiwán. Nos vamos a Estados Unidos para continuar con esta revisión internacional, para hablar de lo que podría ser un tercer intento de asesinato contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta oportunidad, el pasado día sábado, en un mitin político en Coachella, en California, y claro, con un hombre que ha sido detenido tras percatarse la policía de que él estaba en posesión de una escopeta, de una pistola cargada, así como también de un cargador de alta capacidad bastante cerca de donde se estaba llevando a cabo este acto político, aproximadamente a unos 800 metros de este lugar. Y claro, con la policía que se percató de aspectos llamativos, como lo han calificado. Por ejemplo, que la camioneta, la SUV, donde él estaba manejando, tenía una patente falsa sin registro, y es en ese momento donde este hombre de 49 años, identificado como Ben Miller, fue detenido sin incidentes. De hecho, posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza tras el pago de $5,000, pero con declaraciones que contrastan respecto a la versión que entrega la policía, porque este hombre dio declaraciones a la prensa, en concreto a Fox News, donde dijo que él era 100% partidario de Donald Trump, que incluso estaba registrado como votante republicano, que él no tenía la intención de dañar al expresidente, pero esta versión contrasta totalmente con lo que entrega la policía. De hecho, el alguacil del condado de Riverside asegura que sus oficiales efectivamente habrían evitado un tercer intento de asesinato, teniendo en cuenta que ya a mediados de este año, el pasado 13 de julio, vimos el primer intento de asesinato en Butler, Pensilvania, también en medio de un acto político, y más recientemente también en septiembre en el campo de golf justamente del magnate que está buscando la opción de regresar a la Casa Blanca en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Avanzamos en esta revisión internacional. Atención con las siguientes imágenes que llegan desde España y dan cuenta de una masiva protesta que se llevó a cabo el día de ayer, por lo que acusan son las dificultades para poder acceder a una vivienda en el país europeo. Miles de personas salieron a las calles el día de ayer en Madrid, desde las autoridades que aseguran que aproximadamente unas 22.000 personas salieron a protestar, mientras los organizadores hablan de 100.000 personas
personas, pero pues bien, lo ven ustedes allí en pantalla con un elemento insigne que son los llaveros para dar cuenta justamente de la dificultad que significa para los españoles poder acceder a una vivienda. Ojo, no solo para comprar, sino que también para arrendar justamente un inmueble debido a los altos costos que significa justamente esta situación. Y claro, con una situación habitacional sumamente compleja en el país europeo, lo hemos visto también en protestas en Barcelona, en esa oportunidad contra el turismo de masas, pero muy directamente ligado justamente con que es este sector, ¿no? Lo que aseguran es uno de los factores importantes a la hora de entender por qué justamente es tan difícil poder acceder a una vivienda en España. Hay cifras, por ejemplo, como la que entrega El País durante esta jornada y que asegura que el 66% de los jóvenes entre 18 y 34 años aún viven con sus padres, una cifra que ha aumentado muchísimo si lo comparamos con el año 2010, cuando se hablaba del 50% justamente de este grupo etario. Vamos a avanzar en esta revisión para ver las imágenes que nos deja esta verdadera hazaña, como ha sido calificada y protagonizada por SpaceX de cara, ¿no?, a las diferentes misiones que están pensadas para la Luna y posteriormente también para Marte. Lograr atrapar a este cohete o propulsor en rigor durante el vuelo, en particular durante el aterrizaje. Un vuelo histórico en medio de la carrera por la exploración espacial que se conseguía el día de ayer en Texas, en este quinto vuelo de prueba del Starship, y con esta sofisticada maniobra conseguida el día de ayer sin tripulación, donde el propulsor Super Heavy regresó a la base y fue cazado en el aire por una gran pinza instalada en esta torre de lanzamiento, que de hecho ha sido denominada como Mecha Sila y que justamente da cuenta de el futuro en el que aspira SpaceX, ¿no? La de poder llevar a cabo y poder lanzar cohetes reutilizables que sean capaces de transportar a humanos, equipos científicos y también suministro de cara a las próximas emisiones a la Luna, también a Marte. Vamos a finalizar esta revisión internacional con una noticia que le puede llamar la atención sobre todo a los fanáticos de Game of Thrones, que después de 4 años del término de la serie todavía tiene fanáticos dispuestos a gastar increíbles sumas de dinero, y es el caso justamente de esta subasta Vivi que se llevó a cabo durante estos últimos días y que finalizó el pasado día sábado, donde fue subastado el trono de Game of Thrones por un monto bastante llamativo de 1,5 millones de dólares. Y es de hecho este artículo por el que los personajes de la serie competían, ¿no? Bueno, pues bien, en este caso los postores también compitieron en una especie de guerra por 6 minutos para poder dar con este objeto. Este es uno de los 900 objetos que estaban también como parte de esta subasta, donde se recaudaron 21 millones de dólares, lo que da cuenta, ¿no?, también de la fanática de Game of Thrones. Sigue bastante presente. Por ahí estaba, por ejemplo, la espada de Jon Snow, que fue subastada por 400.000 dólares, así como también vestuario, joyas y otros objetos no utilizados durante la realización de esta serie. Sí, uno es bien fan de muchas cosas, pero primero me llama la atención la cantidad de plata que puede tener la gente para gastar simplemente por tener este tipo de artículos. Claro, debe ser bien grande y obviamente la trama estaba basada precisamente en este trono, incluso el nombre mismo, ¿no? Pero no sé, es llamativo porque al final varias veces tengo que estar hablando de guitarra y que ahí al final, más allá de que uno puede entender el fanatismo y que cada uno puede gastar lo que quiera, es las cifras, que son muy abultadas. ¿Y hay algún fin benéfico, alguna finalidad, o es solamente el tener el objeto y que después, no sé, la producción o quien tenga los derechos de Game of Thrones quede con este dinero? No hay objetivos benéficos detrás de esto. Sí, por último eso me gusta, hay un sentido para colaborar con alguna causa. Claro, exactamente, pero en este caso son los fanáticos con un montón de dinero que pudieron acceder a estos objetos. Bueno, los otros ven la serie o escuchar la música como siempre digo. Bueno, muchas gracias, que estés muy bien. Chao.